Tenemos el esquema de las fases, que es en la fase cuantitativa, las condicionantes, la fuerza máxima, la fuerza explosiva, la resistencia aeróbica, la resistencia anaeróbica, la velocidad, velocidad de reacción, flexibilidad y técnica. Y en la fase cualitativa, las determinantes es la fuerza propulsiva, la resistencia a la rapidez y la potencia anaeróbica. En los indicadores de rendimiento para la fuerza máxima, vamos a efectuar lo que es el test de la 1RM y va a indicar la fuerza aplicada con cada brazo. Aquí se va a ocupar lo que es un ergómetro de natación y este va a tener lo que son 7 niveles. Además que con el monitor de rendimiento nos va a proporcionar la información de la fuerza que se aplica con cada brazo. Para la fuerza explosiva tenemos 3 tests, dos que son fuera del agua, que es el test de salto vertical, el squat jump, y va a medir la potencia de los miembros inferiores en centímetros. También el test de PMB, que es la potencia media de brazada, se va a dar en un banco de natación biocinético y aquí va a medir la potencia generada durante el nado. Va a ser el número de brazadas realizadas y los kilopondios de fuerza que se aplican. Y en el test dentro del agua va a ser el Theory Swimming Test. El nadador va a tener una banda en la parte de la cadera. Este nadador va a estar dentro del agua y va a realizar las brazadas. Aquí se va a medir lo que es la fuerza explosiva en el agua y va a ser el número de brazadas realizadas. Para la resistencia aeróbica, tenemos el test de 10 por 50 metros con 20 segundos de pausa. Aquí se va a dar lo que es el consumo máximo de oxígeno y se puede medir en metros sobre segundo. Para la resistencia anaeróbica, tenemos el Wingate Test, que este va a ser el rendimiento anaeróbico y se va a medir en segundos. El Wingate Test consiste en pedalear con los brazos una resistencia proporcional al peso, a la máxima velocidad posible, y se va a tomar la velocidad en RPM a los 5, 10, 15, 20 y 30 segundos. Para la velocidad tenemos el test de 2 por 15 metros en la técnica de nado, que la técnica va a ser la de crawl y se va a medir en metros sobre segundos. Para la velocidad de reacción tenemos el test de reacciómetros y aquí va a medir lo que es el tiempo de reacción simple, se va a dar en segundos y aquí se da cuando son las salidas. Eh, Como ya lo dije anteriormente, se va a ocupar una pistola de salida y aquí va a estar unido lo que son los transductores y la instalación para la medición del tiempo. Van a estar unidos de forma concreta, de manera que la señal de la pistola activa el cronómetro y se desconecta al dejar de tener contacto. Para la flexibilidad, vamos a tener lo que es el test de flexión de tronco de Wells y Dillon, que a medir la amplitud de movimiento en centímetros. Aquí nuestro nadador se va a inclinar hacia adelante y va a mantener lo que es una postura de estiramiento máximo. Se va a medir la distancia desde el borde hasta las yemas de los dedos. Y por último tenemos lo que es la orientación de la técnica y se va a dar por un test efectuado que es la lista de control. Aquí lo que queremos tener en cuenta es la cantidad de brazadas porque así nos indica la efectividad de la brazada de nuestro nadador. Dentro de los nadadores de élite llegan a tener pocas brazadas y un gran desplazamiento. Por ejemplo, tenemos al campeón olímpico que es Jason Lisak con tiempos por debajo de los 48 segundos y este tenía una increíble efectividad de su brazada, ya que en los primeros 50 metros de ida él realizaba 30 brazadas y al regreso realizaba 33, por lo que con la lista de control vamos a tener una lista de ítems que si realiza la técnica correcta se le va a asignar un punto. Si no lo logra correctamente va a tener 0 y si de plano es incorrecto va a tener 2. Para la fuerza propulsiva vamos a tener el test efectuado de natación estática registrando la fuerza propulsiva a velocidad 0. La fuerza propulsiva son las fuerzas que las personas generan mediante
el movimiento corporal haciendo que el cuerpo avance. Eh, de la fuerza propulsiva llega a darse la brazada y dura alrededor de 4 a 7 segundos por brazada. Aquí lo que queremos con este método es conocer la fuerza propulsiva aplicada contra el agua o contra un sistema especial de registro durante el desplazamiento natural del nadador o en situaciones modificadas. Se puede medir por metro sobre segundo. Para la resistencia a la rapidez, tenemos que es la capacidad de no permitir el descenso de la rapidez y de traslación en una distancia corta, además de que los esfuerzos sean rápidos. Tenemos aquí el test de los 10 tramos de 25 metros con una velocidad corriente, haciendo pausas de descanso de 15 segundos entre dichos tramos. Se puede medir por metro sobre segundo y aquí la velocidad inicial se establece en 2 kilómetros por hora y el incremento entre tramos va a ser de 0,25 kilómetros por hora. Aquí el test va a finalizar cuando el nadador no logra seguir el ritmo del nado que se le impone. Para la potencia anaeróbica, que es la capacidad que tiene el organismo humano para realizar actividades físicas de corta duración y de alta intensidad, tenemos el test de los 100 metros a un esfuerzo máximo. Aquí se va a intentar recorrer la distancia en el menor tiempo posible. El indicador va a ser el rendimiento anaeróbico en segundos. Y por último tenemos la bibliografía. Espero que sea de su agrado y gracias.